Delincuencia organizada son grupos de individuos, principalmente de origen con naturaleza, que se dedican principalmente en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas, la trata de blancas, el contrabando o la falsificación. Weber define la sociología como una ciencia que aspira a la comprensión interpretativa de la acción social para obtener la explicación causal de su curso y efecto. Para él, el rasgo distintivo de las relaciones sociales es el hecho de que éstas tienen sentido para aquellos que participan en ellas. Tomando la teoría de Durkheim sobre los hechos sociales, él decía que estos son exteriores porque existen con anterioridad al nacimiento de un individuo. También son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad. Y son coercitivos porque los individuos se educan conforme a las normas y reglas de una sociedad. El equipo se dio la tarea de realizar una encuesta a 20 jóvenes de 17 a 23 años de edad con sexo indistinto. De esas preguntas, escogimos algunas que creemos que nos pueden ayudar a entender nuestro tema y explicarlo con la teoría de Emilio Durkheim. La primera fue: ¿considera usted que la delincuencia organizada es un problema social? De eso, el 75% dijo que sí y solo un 25% dijo que no. La siguiente pregunta fue: ¿cree usted que el ambiente familiar es una causa de la delincuencia organizada? Un 60% dijo que sí y un 40% dijo que no. La siguiente pregunta fue: ¿cuál factor social cree usted que influye en nuestro país para que cada día crezca más la delincuencia organizada? La primera respuesta, o la que más tuvo en número de aciertos, fue valores en casa, seguida por falta de oportunidades. La siguiente pregunta fue una pregunta cerrada, en la cual solo diríamos sí o no. ¿Cree usted que el gobierno está actuando frente a esta problemática en nuestro país? Un 85% dijo que no y un 15% dijo que sí. La siguiente pregunta fue: ¿siente apoyo de las autoridades cuando se presentan problemas de delincuencia organizada en su comunidad? Un 90% dijo que no y un 10% dijo que sí. La siguiente pregunta fue una pregunta abierta, en la cual pedíamos que señalaran 3 efectos secundarios que dejaba de la delincuencia organizada. El mayor efecto que fue mencionado fue muertes, daño a la sociedad y miedo. Debido al gran impacto que ha tenido el tema de delincuencia organizada en nuestro país, el equipo se dio la tarea de realizar una encuesta a un grupo de personas jóvenes, estudiantes de escolaridad superior de sexo indefinido, con el objetivo de poder saber sus opiniones acerca del tema. Nos dirigimos a un grupo específico porque creemos que ellos son los que más están al alcance de dejarse influenciar por grupos delictivos. ¿Qué edad tienes? 22 años, ¿Ocupación? estudiante. ¿Escolaridad? Estoy en noveno semestre de la universidad. ¿Sientes por delincuencia organizada? Pues este es un grupo de criminales que hacen ciertos delitos y delinquen para conseguir dinero en sus actos. ¿Consideras que la delincuencia organizada es un problema social? Sí, ¿Por qué? porque hacen un daño a la sociedad. ¿Crees usted que el ambiente familiar es una causa de la delincuencia organizada? Sí, ¿Por qué? porque depende de los padres, de sus comportamientos de las personas. ¿Crees usted que la delincuencia organizada es una consecuencia de la falta de oportunidades laborales en nuestro país? No, ¿Por qué? porque en sí hay trabajo, solo que muchos no prefieren buscar. ¿Cuál factor crees que influye en nuestro país para que cada día crezca más la delincuencia organizada? Falta de oportunidades, valores en casa, falta de educación, otros. Valores en la casa. Gracias. ¿Crees que el gobierno está de acuerdo frente a esta problemática en nuestro país? No,
¿Sientes apoyo de las autoridades cuando se presentan problemas de la delincuencia organizada en tu comunidad? No, tampoco. ¿Me puedes señalar 3 efectos secundarios que deja la delincuencia organizada? Pues uno es daño a la sociedad, otro sería violencia en ciertos lugares y también el miedo de las personas. ¿Qué crees que se necesita para acabar con la delincuencia organizada? Pues faltan muchas cosas para cambiar. No se puede cambiar de un día para otro, lo importante es desde la casa y la sociedad para que estas cosas cambien y ya no haya actos ilícitos. Si te relacionaras con alguna persona que estuviera involucrada en la delincuencia organizada, ¿te alejarías de ella o qué harías? Pues lo que haría es no juntarme ya con ella. Gracias. Soy operario de producción. ¿Escolaridad? Estudio en la universidad actualmente. ¿Qué entiendes por delincuencia organizada? Pues creo que son un grupo de personas que se dedican con un objetivo, pero pues, un objetivo incierto malo. ¿Consideras que la delincuencia organizada es un problema social? Sí, ¿Por qué? pues porque pues de una u otra forma causa daño en la sociedad. ¿Cree usted que el ambiente familiar es una causa de la delincuencia organizada? Puede influir también que sea eso, ya que pues en su casa no les dan la suficiente atención y buscan atención en otro lado. ¿Cree usted que la delincuencia organizada es una consecuencia de la falta de oportunidades? Sí, sí. ¿Por qué? ¿De la falta de oportunidades? Ajá. No, creo que ellos más que nada lo hacen por el dinero fácil. ¿Cuáles factores cree usted que influyen en nuestro país para que cada día crezca más la delincuencia organizada? A, falta de oportunidades, B, valores en casa, C, falta de educación o otro. Pues creo que todo va de la mano. Pues si no hay una buena educación y unos buenos valores que te inculcan desde la casa, pues es muy difícil que te logres desarrollar en algún ambiente. Y pues oportunidades sí hay, de una u otra forma siempre hay oportunidades para salir adelante. ¿Cree usted que el gobierno está actuando frente a esa problemática en nuestro país? No, ¿Se siente apoyado por las autoridades cuando se presenta algún problema de delincuencia organizada en su comunidad? no. ¿Me puede señalar 3 efectos secundarios que deja la delincuencia organizada? ¿Efectos secundarios? Efectos secundarios pues podría ser pues que involucre a terceros o a familiares a familiares de las personas que se involucran con el narcotráfico. Otra sería pues por ejemplo la drogadicción que hay en las calles, pues todo va de la mano con la delincuencia organizada. ¿Qué crees que se necesita para acabar con la delincuencia organizada? Se necesita atacar el país en la raíz, pues desde cambiar todo nuestro gobierno Si y, te y pues inculcar valores desde casa para que ya con unos buenos valores pues es muy difícil que las personas se involucren en ese tipo de ambientes. Si te relacionaras con alguna persona que estuviera involucrada en la delincuencia organizada, ¿te alejarías de ella o qué harías? Pues tal vez sí, porque pues estando con alguna de esas personas pues es probable sufrir algún riesgo o pues sí salir perjudicado. Ok, gracias. De nada. Con las respuestas obtenidas de las personas entrevistadas, nos dimos cuenta que la hipótesis que tenía el equipo sobre el tema era la misma a la de las personas entrevistadas, pues la mayoría de las personas contestaron lo mismo, diciendo que para terminar con este problema social se necesita un gobierno más organizado, así como también creen que los involucrados en este problema lo hacen por facilidad y no por falta de oportunidades. Nosotros relacionamos el tema delincuencia organizada con los autores Weber y Durkheim, ya que ellos hablan de que en toda cultura se dan hechos delictivos, y pensamos que
que ya en la actualidad nuestra cultura normaliza ciertos actos de violencia, es decir, que a veces nuestra sociedad ya lo ve como si fuera algo normal, pues la sociedad está aprendiendo a vivir día a día con este tipo de problemas sociales. Weber dice que el Estado es un monopolio de la violencia, con lo que tienen una relación estrecha, donde la violencia es parte de una sociedad y forma de comunicarnos en el Estado. Desde que somos niños, se nos ha educado con la idea de que la violencia es mala, pero la sociedad misma se contradice porque ella es la que genera más violencia. Creemos que para poder disminuir con la delincuencia se necesita una ciudadanía fuerte y con mejor educación. Mientras el gobierno del Estado sigue involucrando con delincuentes corruptos y criminales, el concepto de la violencia de Estado se pervierte y se deslegitima. Lo que ahora se defiende es la permanencia de unos cuantos criminales en el poder. Durkheim, cómo la sociedad, la familia y otros aspectos influyen en nuestra manera de pensar y en la manera en la que decidimos que algo es bueno o malo. A eso lo conocemos como los hechos sociales. Bueno, pues sí lo relacionamos con nuestro problema social, porque depende de las costumbres de una sociedad, de cómo se comporta el individuo. Un ejemplo, para el grupo criminal, estos hechos sociales influyen en la manera de pensar y de actuar de ellos y de nosotros, porque desde que nacemos se nos asigna un género y una identidad, la manera en la que debemos comportarnos hacia una sociedad que nos exige una manera individual de comportarnos. Entonces, nosotros pensamos que Weber nos ayudará a conocer y a dar luces a nuestro problema, porque me ayudará a entender la violencia y cómo la ve el Estado, y el por qué esa violencia es considerada ilegítima y la violencia que ejerce el gobierno es considerada legítima. Y por otra parte, Durkheim nos ayudará a entender el por qué ese comportamiento de estos grupos, qué hechos sociales, qué factores influyen en el pensamiento de los individuos para entender cómo son capaces de cometer actos de violencia y asesinatos. La sociedad, la familia, cómo influye entre estos actos de violencia y cómo la delincuencia organizada poco a poco va influyendo en la cultura social, no solo en el Estado, sino a nivel mundial. Los hechos sociales son conductas humanas habituales no dependientes de la constitución biológica ni psicológica de las personas, sino de la sociedad que integra y que tiene una existencia singular y propia. A partir de las preguntas que realizamos, de dos relacionamos la teoría de Durkheim sobre los hechos sociales, ya que la mayoría de las personas nos comentó que una de las principales causas de la delincuencia organizada son la falta de valores en casa, y también mencionaron que la familia juega un papel muy importante en este rol. Entonces podemos confirmar que en realidad los hechos sociales son un factor que puede inducir a la apariencia de la delincuencia organizada, ya que estas personas que viven en una sociedad en la que les pareciera que todo es normal para ellos y poco a poco se van creando su propia realidad, no pensarán que están haciendo algo mal, o tal vez no tomarán la misma conciencia en saber si algo es bueno o malo. Para ellos, que tienen una persistencia distinta de la realidad, pensarán que lo que están haciendo tal vez no afecte demasiado, pero para otra sociedad será distinto, es de una distinta forma de pensar. Es así como pudimos confirmar la hipótesis sobre que los hechos sociales juegan un rol muy importante en esos grupos criminales.